A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a las grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel, que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, la sesión pasada, que fue una sesión compleja, porque esta carta es compleja, ya vimos las diferencias que hay en las nomenclaturas, y utilizando la nomenclatura de Barker, corresponde a la carta del Devachan, pero en realidad la carta 16, la original, la que estaba en secuencia cronológica, no es la del Devachan. A raíz de eso, bueno, volvieron otra vez preguntas de ustedes en relación a muchos detalles asociados a las cartas. Y entonces vamos a aprovechar este pequeño receso de la carta 16, que ya empezamos a hablar un poco de ella, para poder aclarar algunos temas y que estas cartas, la 15, la 16 y algunas que vienen más adelante, sea más fácil para todos entenderla una vez que repasemos estas cosas. Vamos a ver con el sistema de las cartas. El sistema de las cartas tiene remitentes, receptores y destinatarios. Los remitentes, pues la mayor parte de los remitentes son los maestros K, H y M. Los receptores son muchos, a veces era HPV y a veces eran algunos otros, pero los destinatarios eran pues obviamente por lo menos para las cartas que estamos revisando, Hume y Sinnett. Entonces tenemos destinatarios, Hume y Sinnett, receptores, muchos, Olcott, Leadbeater, HPV, etcétera, y remitentes los maestros. Bueno, y aquí viene una alocución que yo quisiera compartir, y dice lo siguiente:
Tanto Sinet como su esposa se juntaron o se adhirieron a la Sociedad Teosófica en diciembre 26 de 1879. El coronel Olcott escribió que durante la ceremonia de aceptación, ya como miembros, cuando se inició el punto sobre si iban a ser aceptados o no, él hizo una pregunta que los maestros escucharon respecto a si se aprobaba la entrada o no, la admisión de Sinet y su esposa. Y dice, sí, entonces dice Olcott que escuchó metafísicamente una voz que decía, yes, we do. Dice, la pregunta era si ellos aprobaban la admisión de ellos dos y automáticamente escuchó la respuesta, sí, sí. Yes, we do, lo puse en inglés porque en la traducción solamente aparece sí, pero yes, we do es sí lo hicimos. O sea, sí lo hicimos, sí lo hacemos, sí lo defendemos. Entonces, ¿qué quiere decir? La aceptación de Sinet y la esposa a la Sociedad Teosófica era algo muy importante para los maestros. Por eso pongo acá la carta. Ahora, respecto a las cartas, porque también me lo han estado preguntando. Las cartas que envió el maestro KH fueron 208, el maestro M 76, el maestro Serapis 22, el maestro Hilarión 3, el maestro Tuiti Bey 2, el maestro Narayan 2, el maestro DK 2. Total de las cartas publicadas que se conocen, por lo menos las que se conocen, son 315. Y por eso se pone al final que es todo lo que nosotros conocemos, por lo menos el vulgo, es decir, la gente que no estuvimos involucrados con este maravilloso momento, son 315. Y otra vez aquí la famosa pintura que ya habíamos visto, donde las cartas nos permiten asomarnos al firmamento del más allá, abandonando el más acá. Y esta posibilidad se hace cuando dejamos correr la imaginación y leemos lo que las cartas nos indican. Las cartas recibidas. Bueno, pues Sinet recibió 148, Olcott 54, Blavatsky 14, Mohini 14, Hume 13, Laura Holloway 12, luego Ramaswamy 9, Kashava Pillai 4, Sheridan 4, Charles Bitter 3 y Mary Gethard 3. Con eso se hace entonces el total de cartas recibidas y la inmensa mayoría son para Sinet. Destinatarios de las cartas, pues un montón, ya vimos acá. Estas son las cartas que fueron recibidas y aquí aparecen pues obviamente todas lo que son los remitentes, perdón, los destinatarios. Los años, que también me lo han preguntado. 1880, el maestro Cache envió 13 cartas, solamente él. 1881, 11 cartas él y el maestro M 12, total 23. En 1882, 50 el maestro KH y 12 el maestro M, son 62. En el 83, 17 el maestro KH y ninguna del maestro M, son 17 más para ese año. En el 84, 12 del maestro KH y 2 del maestro M, 14 en total. En el 85, 2 del maestro KH, 1 del maestro M, son 3 en total. Y después algunas cartas extras que serían 4 y 4, el total son 109, 27, 136, el número que ya habíamos visto. Entonces las cartas se publican de 1880 a 1885. La parte más grande respecto a la correspondencia pues es la que se da en 1882. Bueno, vamos a ver algunas otras cosas relacionadas con las preguntas que ustedes también me han hecho. Esta es otra vez una carta de los Mahatmas, la 128. Dice, cuando comenzó nuestra primera correspondencia, no se había planteado la idea entonces de cualquier publicación que se emita sobre las bases de las respuestas que ustedes pudieran recibir. ¿Por qué me preguntaron esto? Porque me preguntaron si las cartas eran privadas y que posteriormente, bueno, ya lo había explicado yo en las primeras sesiones, cómo se hizo muchos años más tarde, el famoso fideicomiso, etcétera. Pero aún así estaba la duda, entonces, bueno, hay que bucear un poco en esto. Dice, cuando comenzó nuestra primera correspondencia, dice en las cartas, no se había planteado la idea entonces de cualquier publicación que se emitiera sobre la base de las respuestas que usted pudiera recibir. Usted siguió haciendo preguntas al azar y las respuestas fueron dadas.
Es decir, las preguntas que iban dando tanto Hume como Sinet eran preguntas al azar, no tenían un orden, y las respuestas fueron dadas de acuerdo a las cosas que se les iban preguntando. En diferentes momentos a consultas inconexas, caóticas, a veces de una cosa, a veces preguntaban otra, a veces otra más, y por así decirlo, bajo una semiprotesta, puesto que eran necesariamente imperfectas, a menudo de diferentes puntos de vista. Cuando se publicó la publicación, valga la redundancia, de algunos de estos permitidos para el mundo oculto, se esperaba que entre sus lectores, acuérdense el libro de Sinet, que se le permitió que parte de estas comunicaciones estuvieran en su libro, esperaban los maestros que algunos de los lectores pudieran haber sido capaces, como usted, de poner todas las diferentes piezas juntas de ese rompecabezas y desarrollar a partir de ellas el esqueleto o una sombra de nuestro sistema, que aunque no es exactamente el original, eso sería imposible, sería lo más cercano a ella como podría ser hecho por un no iniciado. Pero los resultados han sido desastrosos. Habíamos intentado un experimento y lamentablemente fallamos. Eso dice la carta 128. Vamos a analizar aquí bien en inglés para poder ver entonces qué es lo que está diciendo el maestro. Bueno, esta es la traducción más cercana un poco a lo que ellos están aquí. Y aquí sí, por supuesto, dice, ha sido desastroso. Tratamos de hacer este experimento, pero fallamos. ¿Qué esperaban ellos? Que entre los lectores, las letras en rojo son mías, se esperaba que entre los lectores algunos pudieran ser capaces, como usted, de poner todas las diferentes piezas juntas. Yo le puse que entre sus lectores del mundo oculto, algunos pudieran haber sido capaces, como usted, de poner todas las diferentes piezas juntas y desarrollar a partir de ellas el esqueleto. Ese esqueleto daría una sombra de nuestro sistema, que no sería igual al original, porque eso solo lo pueden hacer los iniciados, pero sería algo cercano a ello. Pero resultó que no pasó, es decir, el libro se publicó, se compartieron parte de las cosas que los maestros le habían dicho a Sinet, pero no hubo ese grupo de lectores que pudieran aproximarse un poco a esta doctrina. Bueno, esa fue una de las razones por las que había dado mi consentimiento para imprimir mis cartas privadas y por lo tanto excluyo específicamente algunos de la serie de prohibición. En la carta 130, un poco después, el maestro cambia de opinión y dice que él había tenido razones, que ya las explicó acá, por las que había dudado en dar el consentimiento para que sus cartas pudieran ser impresas, debido a que eran privadas. Por lo tanto, aquí le puse yo por lo tanto porque dice and, simplemente en inglés, eh, es, excluí algunas de la serie de prohibición para que pudieran ser compartidas. Entonces aquí cambia el maestro, ya un poco más tranquilo, en la carta 130 y dice que sí autoriza que algunas de las cosas que las cartas dicen puedan ser publicadas. Bueno, con esto entonces ya aclaramos ese punto. Ahora vamos a analizar un poco porque lo que está diciendo es muy importante. Está diciendo que se esperaba que las cartas, debido a que han sido hechas a base de preguntas inconexas, se ha generado un rompecabezas, porque a veces preguntan del Devachan, a veces preguntan de cualquier otra cosa, de los principios interiores, etcétera, etcétera. Entonces se hace ahí un tutti frutti, un collage de cosas y hay que armarlas. Y se necesita entonces mucha paciencia por parte de los que leen las cartas para que poco a poco los elementos vayan cayendo en su lugar y tengamos primero lo que es completar un fragmento mayor. Aquí viene un poco, les puse un poco de cómo se da esto. El símil de la posible reconstrucción de un esqueleto, que es lo que los nuestros dicen, en forma orgánica de un sistema cuyas piezas se han presentado de manera caótica, tal como ellos lo dicen. Y pongo aquí el ejemplo del budismo, que dice que 6 hindúes sabios inclinados al estudio, o sea, sabios e inclinados al estudio, quisieron saber qué era un elefante. Como eran ciegos, entonces eran sabios, inclinados al estudio, pero eran ciegos. Decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero en llegar junto al elefante chocó contra su ancho y duro lomo y dijo, ya veo, esto es como una pared. El segundo palpó el colmillo y gritó, esto es como una lanza. El tercero tocó la trompa retorcida y gritó, Dios me libre, el elefante es como una serpiente. El cuarto extendió la mano hasta la rodilla y palpó el torno y dijo, está claro, el elefante es como un árbol. El quinto, que casualmente tocó una oreja, exclamó, aún más ciego que los hombres, se daría cuenta de que el elefante es como un abanico que se mueve.
El sexto, quien tocó la oscilante cola, acotó: el elefante es muy parecido a una soga. Y así los sabios discutían largo y tendido, cada uno excesivamente terco y violento a su propia opinión, y aunque parcialmente estaban en lo cierto, en realidad estaban todos equivocados, porque pudieron resolver un fragmento menor, pero no pudieron completar el fragmento mayor. Y es lo que aquí está diciendo el maestro, dice: el esqueleto es la suma de los fragmentos menores para dar una idea, una aproximación, un approach a lo que sería el fragmento mayor. Entonces, el armado, hay piezas menores, piezas mayores y forman final aproximada. Bueno, esta historia se atribuye a Rumi, el famosísimo Rumi, y habla pues de que si nos quedamos con el fragmento con el fragmento menor, aunque tengamos todos los fragmentos menores, todavía tenemos que construir la imagen mayor, porque si nos quedamos con los puros fragmentos, pues no vamos a tener idea de lo que se supone que deberíamos tener. Más cosas. Bueno, más cosas acerca de la permisividad para que esto se publique. Usted puede, si así lo desea o encuentra la necesidad de hacerlo, usar en hombre, pone aquí hombre puntos suspensivos, dice necessity for use in man, y aquí aparece un asterisco, or in any other book you may chance to be collaborating for, anything I may have said in relation to the secret doctrines. Bueno, aquí lo que está diciendo es que el hombre, pero se está refiriendo a Man Fragments of Forgotten History, que es uno de los libros que está aquí, Fragmentos de una historia olvidada, hecha, decía, por dos chelas. En su título original durante varios años era El hombre, Fragmentos de una historia olvidada, por dos chelas. Más adelante, pues ya pusieron los nombres de quiénes eran los dos chelas. Eran Laura Holloway y Mohanimon Chatterjee. Bueno, ya se sabe ahora quiénes fueron los chelas. En aquel entonces salió como dos chelas, pero entonces aquí el maestro está hablando de ese libro. Dice, usted puede, si así lo desea y encuentra la necesidad de hacerlo, usar en nombre, o sea, aquí está en clave, pero aquí estamos viendo a qué se refiere, o en cualquier otro libro en el que pueda estar colaborando, cualquier cosa que pueda haber yo dicho en relación con nuestras doctrinas secretas en cualquiera de mis cartas a los señores Hume o Sinet. Estas porciones que eran privadas nunca han sido permitidas por ellos para ser copiadas por alguien. Aquí dice que eso que les envió el maestro a ellos en realidad eran privados y nunca ellos permitieron ser copiadas por alguien. Y los que son así copiados tienen el mismo derecho de convertirse en propiedad teosófica. Además, las copias de mis cartas, en cualquier caso, los que contenían mis enseñanzas siempre han sido enviadas por mi orden a Damodar, Upásika, o sea, HPB, y algunas de las porciones incluso usadas en The Theosophist, que era una revista muy importante porque ahí se publicaron muchas de las cosas importantes de la naciente teosofía. Usted tiene la libertad incluso de copiarlos palabra por palabra y sin comillas. ¿Por qué sin comillas? Porque en los derechos de autor, cuando nosotros entrecomillamos algo, estamos reconociendo que así se dijo en la fuente primaria. Así lo dijo el que lo dijo y por eso entrecomilla. Y aquí el maestro dice, usted puede usar este conocimiento y ni siquiera le ponga comillas, porque el conocimiento pues no es ni mío, ni suyo, ni de nadie, es un conocimiento de la humanidad. Carta de los Maestros, Sabiduría Primera Serie, carta número 52, me parece. Bien. Y aquí están pues, el Mohini Chatterjee y Laura Holloway. De Laura Holloway hay muy pocas fotografías, es súper difícil encontrarlas. Pero bueno, encontré esta y es la que puse ahí para que sepamos de quiénes se trata. Capítulo segundo. El hombre supramundano. Esto es otra vez lo que dice el libro que está recomendando el maestro que ellos utilicen parte de la enseñanza que él ya ha compartido para que ésta pueda ser divulgada. Entonces, aquí vemos algunas de las cosas que vienen ahí porque es un libro que apetece mucho leerlo. En este libro se habla del hombre supramundano. Todos los recuerdos existentes del hombre proceden de un común punto de partida, que es el de sus primeros ensayos de existencia material. Común punto de partida, que son los ensayos de existencia material. Nadie
ni aun aquellos que tienen tanto que decir acerca de la naturaleza espiritual del hombre, suelen tener una consideración al hecho más importante, el hecho asombroso de que mucho antes de llegar el crepúsculo matutino de su nacimiento material del hombre, el hombre había pasado en este planeta por una era de inmensa duración como ser espiritual, un ser cuyo destino era un descenso gradual en la materia, pero en cuyas manos se hallaba en gran parte su propio porvenir. Esta parte es muy bonita y es lo que nosotros ya sabemos respecto a la enorme responsabilidad que tenemos como humanos. Antes de ser un hombre espiritual y finalmente hombre, un hijo de esta tierra, fue un espíritu planetario. Poco a poco fue haciéndose dueño, en sentido material, de su nueva morada, el árbitro de su propio destino en ella, aunque sujeto a todo cuanto le rodea y a limitaciones físicas, pasó por varias gradaciones de estados hasta que llegó a ser apto para comprender la cosmogonía de la cual formaba parte. Otra vez, hermosísimo. Este es el lugar oportuno para citar algunas observaciones de nuestro maestro acerca de la evolución del hombre. Aquí ellos ya introducen, los dos autores, los dos chelas, al maestro. Dice, este es el lugar oportuno para citar algunas observaciones después de este párrafo, que es muy bello. Poco a poco, este hombre, el hombre que descendió, el hombre que antes era un espíritu planetario y que se fue haciendo denso, este hombre que se fue haciendo dueño poco a poco en sentido material de su nueva morada, es decir, su cuerpo físico, y se fue haciendo el árbitro de su propio destino en esa morada. Aunque sujeto a todo cuanto le rodea y limitaciones físicas, pasó por varias gradaciones de estados hasta que llegó a ser apto para comprender la cosmogonía de la cual él formaba parte. Este es el lugar oportuno para citar algunas observaciones de nuestro maestro acerca de la evolución del hombre, a partir de su condición espiritual preexistente, observaciones que son susceptibles de aplicación a todos los casos especiales. Existen y deben existir errores en las razas etéreas de muchas clases de yanchuans o devas. Los devas, ya sabemos, entidades avanzadas en un periodo planetario precedente para los detalles de vida infra. Lo mismo que en los hombres. Sin embargo, los fracasos están demasiado lejos del progreso. Y la espiritualidad en el estado del Diyan Chuan como para que estos sean devueltos forzosamente al vórtice de una nueva evolución primordial a través de los reinos inferiores. O sea, no pueden volver, pero están en la porción menos desarrollada de su estatus. Sucede lo siguiente, cuando un nuevo sistema solar debe empezar su evolución, estos Diyan Chuans son conducidos por la corriente al frente de los elementales. ¿Qué son los elementales? Las entidades del plano de existencia subjetivo en los tiempos futuros han de ser desarrollados en humanidades, vida infra, y permanecen como una fuerza espiritual latente o inactiva en el aura de un mundo naciente del nuevo sistema, hasta que llegue el nivel de evolución humana. Entonces se convierten en una fuerza activa y se unen a los elementales para desarrollar poco a poco el modelo completo de la futura humanidad. Todo eso dice, ese libro dice cosas muy bonitas, y el libro entonces autorizó el maestro a que se dijeran cosas. También me preguntaron de la autorización, estas son algunas de las autorizaciones. Otra pregunta, que en qué estado estaban las cartas, si eran realmente legibles. Bueno, Barker se queja de que algunas cartas estaban pues mal, estaban en malas condiciones. Él las fue a buscar al Museo Británico muchos años después de que las cartas habían sido depositadas allí. Y entonces hizo un trabajo titánico para tratar de leerlas y sobre todo que había algunas áreas que habían desaparecido. Y aquí vienen algunos de los ejemplos. Por ejemplo, en esta zona de esta carta específica dice, mientras tanto, no olvido mis promesas hacia ustedes. Y aquí está. I do not forget my promises to you. O sea, específicamente está hablando de eso. Perdón. Específicamente está hablando de eso. Tan pronto como me instale en su dormitorio, intentaré, te dice, tan pronto como me instale en su dormitorio, intentaré y ¡pum! Aquí se han borrado por completo 4 líneas de la carta original, pone Barker. Espero que se me permita hacer tanto por usted, si por generaciones hemos excluido al mundo del conocimiento de nuestro conocimiento, es a causa de su absoluta incapacidad, de todos. Y for generations we have shut out the world from the knowledge of our knowledge, it's on account of your absolute unfitness. Bueno, es a causa de su absoluta incapacidad. Y si no obstante las pruebas dadas todavía se niega a ceder a la evidencia, entonces, puntos suspensivos, bueno, al final de este ciclo nos retiraremos a la soledad,
y a nuestro reino de silencio una vez más. Si no logramos entonces influir en los corazones de las personas que puedan escuchar esto para tener una versión veraz y clara acerca de la historia del hombre, la historia del cosmos, de lo que somos, de etcétera, etcétera, al final del ciclo nos retiraremos a la soledad y a nuestro reino de silencio una vez más. Aquí están las 4 líneas, vean, 1, 2, 3, 4. Entonces, esa parte no la tenemos y Barker lo respeta. O sea, él no especuló sobre cómo leer con cuidado lo que está borrado. Si acaso quizás se borró incluso por medio de los propios maestros que quisieron que esto no se divulgara, no lo sabemos. Simplemente sabemos que hay 4 líneas que están borradas. Y después regresa otra vez la caligrafía típica de ellos. También hay libros que analizan la caligrafía de ambos maestros, que esos tampoco ya los vimos, pero bueno, es un poco de la idea. Y aquí pone el maestro, yo cerraré, recuerde entonces el 16 de julio, y aquí también se han eliminado 6 o 7 líneas del original, se convertirá en la más sublime de las realidades, sinceramente suyo. Sí, sinceramente suyo porque es la clásica despedida que se hace en inglés. Entonces, efectivamente, yo cerraré, I will close, o sea, es aquí lo que estamos hablando, and, y ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, no sabemos. Yo cerraré, recuerda entonces el 17 de julio, 7 borradas, para que se convierta en la más sublime de las realidades. Sinceramente suyo, el maestro Cage. Bueno, entonces, esos son los líos que tenemos. En la última clase, Isaac nos compartió un esquema suyo que ha utilizado durante mucho tiempo para contestar el tema de si realmente había una relación entre lo que era el Kama Loka y el Devachan. Y entonces su esquema es este, y aquí tenemos el ejemplo de una vibración suprasutil, que es la vibración del Devachan, y luego lo que son las vibraciones más densas. Al final él la recreó de esta manera y puso un esquema en forma como de resorte. Aquí tenemos algunas comparaciones de este esquema de resorte con las propias galaxias, y tenemos el nirvana, tenemos la naturaleza septenaria del Devachan, y aquí pone Isaac como uno de los elementos del propio Devachan a la gestación, cosa que yo no estoy tan seguro, pero bueno, ese es un trabajo muy bien realizado por parte de Isaac. Solamente hay algunos detalles que habría que revisar para que podamos ponerlo a este periodo como un periodo que es pre-devachánico, y si ese fuera el caso, entonces no pertenece acá, sino pertenece a uno de los muchos intersticios. Y luego aquí está el Avicii, que también nos comentaba. Entonces, los grabados de un papiro del Oedipus Egyptacus de Kirchner, de Anastasius Kirchner, muestran un huevo flotando sobre una momia. Este es el símbolo de la esperanza y la promesa de un segundo nacimiento. Para el muerto osidificado, su alma, pues en la debida purificación de la mente, y tendrá su gestación en este huevo de la inmortalidad. Aquí, para que volvamos otra vez a ver el tema de la gestación. Y entonces hay un dibujo que tiene derechos de autor y por eso no lo pude poner, me lo tuve que copiar aquí en este formato donde está. Entonces, este es el huevo al que hace referencia. ¿Y cuál es el huevo? En ese huevo se está dando entonces una purificación en la mente y tendrá su gestación en este huevo de la inmortalidad para renacer de él en una nueva vida sobre la tierra. Pues este huevo en la doctrina esotérica es el de Bachán, la mansión de la dicha. El escarabajo alado siendo también otro símbolo de lo mismo. El globo alado no es sino una forma de huevo y tiene el mismo significado que el escarabajo. Bueno, esto es dentro de la tradición egipcia, en donde se dice que el globo alado no es sino una forma de huevo y que en la doctrina esotérica es el de Bachán, el huevo mismo es el de Bachán. Ahí se gesta, y si esto lo utilizamos dentro de esta doctrina egipcia, aquí se está incluyendo entonces a la gestación dentro de lo que sería ya el plano devachánico propiamente dicho. Y aquí en la parte de abajo tenemos el Kama Loka, la región mansión del deseo, la esfera anímica de la tierra, no necesariamente la superficie de la tierra. En esta región las almas de los muertos, que no son puras, viven ya conscientemente o en un estado de estupor, hasta que sus kamarupas, formas de deseo, son abandonadas por una segunda muerte, y al desintegrarse se verifica la separación de los principios superiores. Bueno, aquí están entonces los formatos de vibración más densa,
Aquí tenemos el kama loka, es después de la muerte la condición que precede al devachan. Pero si decía precede, volvemos otra vez a la idea de que entonces la gestación es un intersticio, es una especie de pralaya previo de sueño, pero es un sueño activo porque se está gestando algo y luego ya brota todo a lo que sería ya el devachan, que lo veríamos entonces como un proceso de manifestación. Bueno, el plano semimaterial subjetivo invisible para nosotros, donde las personalidades desencarnadas y las formas astrales llamadas kamarupa permanecen hasta desvanecerse del todo. Bueno, esta lámina también es para seguir contestando temas. El maestro Cache comenta que se puede tener una idea aproximada a la doctrina de los maestros, si es que somos capaces de formar el puzzle, el rompecabezas. La aproximación se obtiene cuando no hay suficiente información o suficiente comprensión. Es decir, cuando no tenemos suficiente información, aunque tengamos una gran inteligencia, pues solo vamos a tener un acercamiento, un approach. O a lo mejor sí tenemos la información, pero no tenemos suficiente comprensión. Es lo que reclama el maestro. Le hemos dado un tesoro que Sinet ha publicado en el mundo oculto, pero no ha habido la suficiente comprensión para armar el rompecabezas. Y estos interpretan los datos sin comprenderlos. Y se hace una aproximación que en el caso de seguir comprendiendo se llega a la idea de la doctrina. Y este es un ejemplo de las aproximaciones a cuando no había suficiente información, pues se pensaba que el mundo era así. Después, cuando hubo más información, se vio que esta zona que no está aquí, en realidad también tenía tierra. Y después se hizo algo como esto. Y al final, pues ya se tuvo esta referencia. Pero esta referencia no llegamos de inmediato. Llegamos a través de la tecnología, de la ciencia, de la cartografía y de la maduración por parte de las gentes que pueden hacernos eso. Entonces, lo que el maestro reclama es, pues por lo menos podrían tener, si arman todo esto, algo como esto, que no es como esto, pero es una aproximación. Pero dicen, ni siquiera eso se logró, solamente hubo los fragmentos primarios, los fragmentos menores, y con fragmentos menores es como si viéramos nada más trozos de la realidad del mundo, con lo cual nos perdemos la verdadera imagen del mundo. Bueno, ¿por qué y el para qué? El ascenso del hombre de este Jacob Bronowski. Y aquí vamos a hablar un poco del estudio comparado. Otra pregunta de las que han hecho ustedes. ¿Por qué se habla del estudio comparado de ciencia, religión y filosofía? ¿Por qué? ¿Por qué estudio comparado? Bueno, vean lo que dice este Bronowski, que tiene toda una historia. Bronowski reacciona a un libro que escribe Raymond Dart. Raymond Dart escribe un libro que se llama Aventuras con el eslabón perdido. Y este libro lo escribe porque en un lugar, bueno, lo fue a buscar una chica porque encontraron un cráneo en una mina y en una mina abandonada y este cráneo era humanoide. Entonces, cuando él lo saca, era un cráneo muy pequeño y él deduce que era de un niño y entonces empieza a especular si realmente los antropólogos están bien en la tasación de las edades y en la tasación de los tipos de los antropoides que hay hasta el momento de los hombres primitivos y por eso escribe Aventuras con el eslabón perdido. Después, este libro es leído por este hombre, por este Bronowski, y Raymond Dart, que era un profesor de anatomía australiano, aunque trabajaba en Sudáfrica, porque ahí es donde se encontró el famoso cráneo, este Bronowski se acerca a él y empieza a interesarse mucho en una versión de la antropología, o en este caso de la arqueología, un poco más, bueno, no un poco, bastante diferente a lo que la arqueología tradicional hacía. Por supuesto que fueron muy criticados por los propios arqueólogos, pero bueno, en realidad tiene obras muy interesantes. Y una de estas es El ascenso del hombre. Bueno, ¿qué relación guarda la arquitectura con la ciencia? Pregunta él. Y particularmente, ¿qué relación guarda con la ciencia en la interpretación que de ésta se tenía a principios del siglo XX, cuando la ciencia era solo cifras? El coeficiente de expansión de este metal, la frecuencia de aquel oscilador. El meollo del asunto estriba en que nuestro concepto actual de ciencia a finales del siglo XX ha cambiado radicalmente. Hoy en día concebimos a la ciencia como una descripción y explicación de las estructuras subyacentes de la naturaleza. Palabras como estructura, diseño, plano, disposición, arquitectura aparecen constantemente, cada vez que tratamos de hacer una descripción. Yo he vivido con eso por casualidad a lo largo de mi existencia, lo cual me produce un placer especial. El tipo de matemática que yo he estudiado y que he realizado desde mi infancia es geométrico. Sin embargo, no se trata ya de una cuestión de gusto personal o profesional, puesto que
hoy por hoy constituye el lenguaje cotidiano de la explicación científica, es decir, la matemática. Hablamos de cómo se unen los cristales, otra vez, las formas completas, la completitud, de cómo los átomos están formados por sus propios componentes, otra vez, estructuras completas, y sobre todo de cómo las moléculas vivas están constituidas de sus partes. Es decir, las partes de una molécula juntadas nos producen la visión general de la molécula. La estructura espiral del DNA se ha convertido en la imagen más vívida de la ciencia de los últimos años. Y esta imagen vive en estos arcos, dice este Bronowski, que tiene varios libros por el estilo. Y ahora nos pasamos al periodo de gestación, que es de lo que más preguntas hubo. En el libro que hicimos Isaac y yo sobre Más allá de la muerte física tenemos un pequeño trozo acerca de la gestación, de acuerdo a lo que dicen las cartas de los Mahatmas, porque el libro va en esa dirección. La dirección es de lo que pasa después de la muerte del cuerpo físico. Vamos a ver el periodo de gestación. Es una etapa post-mortem, o sea, posterior a la muerte, que sucede después de la segunda muerte, en el Kama Loka, y antes de que el alma pueda ingresar al Devachan. Entonces, de acuerdo a esta descripción que se hace, otra vez estamos viendo que en realidad la gestación es antes de que se pueda ingresar al Devachan y por lo tanto entonces está en un intersticio, en un limbo. Y ahí están pasando cosas, se están gestando cosas para poder entrar al Devachan. Esta condición es de inconsciencia y se habla de ella como un periodo de gestación porque precede al nacimiento del ego devachánico. Sindel lo describió de la siguiente manera. Cuando la división o purificación del quinto principio ha sido lograda en Kama Loka por las atracciones constantes del cuarto y sexto principio, el ego real pasa a un periodo de gestación inconsciente. Vamos a repetir lo que dice en este libro, que es, por supuesto, tenía mucha información de los maestros. Cuando la división o purificación del quinto principio ha sido lograda en el Kama Loka por las atracciones de los contendientes del cuarto y sexto principio, el ego real pasa a un periodo de gestación inconsciente. Entonces, el cuarto principio, que es la parte más alta del cuaternario, el sexto principio, que es Buddhi, y que luchan por apoderarse de la mente, y después de esto, el ego real pasa a un periodo de gestación inconsciente. Un estado prenatal espiritual en la entrada de la vida espiritual. Y este periodo, en diferentes casos, puede ser de muy diferente duración, desde unos pocos momentos hasta inmensos periodos de años. Tampoco explican por qué, pero puede ser muy corto o puede ser muy largo. Y es un estado prenatal espiritual. Bueno, según Blavatsky, y eso está en las Collected Writings, el periodo de gestación dura desde unos pocos días hasta varios años, ya lo dijeron en la parte de arriba, mientras que en la Carta de los Mahatmas, de acuerdo al orden cronológico que le da Vicente Hauchin, el teósofo este muy brillante que vive en Filipinas, y su libro es de Mahatma Letters to Sinet in Chronological Sequence, y es la número 68, escribió que puede ser muy largo, más largo a veces de lo que podría cualquiera imaginar, pero es proporcional a la resistencia espiritual del ego. O sea, esta duración tan larga está en función de la resistencia espiritual del ego. Después de este periodo inconsciente de gestación, la conciencia se despierta gradualmente en el Devachan y el recuerdo regresará lenta y gradualmente al ego en el momento de su entrada al Devachan. Según Anibesan en el libro de Talks with a Class, que es un libro muy interesante, muy interesante, se llama Talks with a Class, es como charlas con los alumnos, charlas en la clase, encontramos a Anibesan describiendo este periodo de la siguiente manera. En algunas de nuestras primeras enseñanzas se hizo mucho hincapié en la condición inconsciente en la que se hunden los hombres en el subplano superior del Kama Loka y el subplano inferior del Devachan. Y aquí entonces lo pone otra vez como mezclado. Entonces se ha hecho hincapié en la condición inconsciente en la que se hunden los hombres entre el subplano superior del Kama Loka, la parte más alta del Kama Loka, y el subplano inferior, la parte más inferior del Devachan. Aquel en el que HPB se refirió como un laya centro, es un centro laya, el estado de transición entre los dos que no era ni lo uno ni lo otro, y en el que se nos decía que el hombre se queda mucho tiempo, que no es ni uno ni lo otro, a veces más de lo que podamos imaginar. Bueno,
Evidentemente es un periodo muy necesario para la construcción del ego devachánico para la vida en el devachana. O sea, se está reformando el ego hasta convertirlo en un ego capaz de fluir en la parte devachánica, por eso se le llama ego devachánico. Y eso va a tardar mucho en función de la resistencia que tenga el propio ego para esa transformación. Y aparentemente puede ser un periodo muy largo. Así como en el útero de la madre se construye el cuerpo del niño, así este periodo de gestación se construye lo que podríais llamar el cuerpo apropiado para vivir el devachan. Una cosa que debe tener lugar en él es la separación de toda la materia astral, por muy sutil que sea esa materia astral. Eso hay que dejarlo atrás. El hombre prácticamente se va a dormir y está inconsciente. Durante este periodo de inconsciencia, todo lo útil que se ha trabajado en la materia astral, es decir, todas las emociones superiores y, y la materia astral conectada con la totalidad de esos modos de conciencia, se separa de la materia a través de la cual fueron creadas, expresadas, o que las produjeron, y las vibraciones de la materia conectadas con las que se han esparcido por todo el cuerpo astral de esta fase particular de la materia. Todas ellas dirigidas al átomo permanente, y las responde el átomo permanente tomando el poder de vibrar en esas medidas. Y así lo conserva todo para el próximo cuerpo astral. Todo lo que es valioso para la vida superior, el sentimiento de devoción, el sentimiento de amor desinteresado, ya sea para una persona, por una causa, todo en su vida emocional que es de un tipo superior, y todo esto debe tener una base material. Debe recordar, todo eso se transfiere como un poder vibratorio al átomo astral permanente, y eso a su vez produce vibraciones simpáticas en el átomo mental, desde el cual cada una de esas vibraciones de tipo superior, que habían sido expresadas en la materia más fina del cuerpo astral, se envía a través del cuerpo mental y afecta a los estados de ánimo de la conciencia mental. Ahora bien, es bastante comprensible que eso podría ocupar un periodo de tiempo considerable, y que cuanto más haya, más tiempo requerirá. Otra parte considerable de este periodo inconsciente de gestación debe emplearse al vivificar para la vida separada la materia mental que siempre había sido vivificada durante la terrenal y la vida post-mortem en el plano astral a través de los elementos cámicos. Bueno, aquí viene ya una explicación mucho más al detalle de Annie Besant de por qué se hace esa preparación para que el ego pueda vivir, el ego ya de bachánico. Otra vez se trabaja mucho la inconsciencia, lo que hay en esa materia astral, las emociones superiores de la vida astral conectadas con la totalidad, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto hay que leerlo con cuidado para poderlo comprender bien en relación a la pregunta que ya se estaba haciendo. Imagino que la necesidad de ese periodo de gestación que tanto hemos pasado por alto, ojo, que tanto hemos pasado por alto, porque viene la gestación y luego sigue lo bueno, pero pues la gestación hay que detenerse porque pasan muchas cosas ahí, es también vivificar el cuerpo mental para una existencia separada, cuando ha perdido a su compañero de toda la vida. Cuando este elemento cámico se elimine por completo, el ego en la región de la dicha o de Bachan tendrá la memoria totalmente purificada. Y este es el título que tiene la obra, se llama Talks with a Class, muy recomendable leerla. Está traducida de ahí, no sé si exista en castellano. Es de Annie Besant. Bueno, y el capítulo 1 es el de Bachan, un mundo del pensamiento. El libro específicamente habla del de Bachan. Y aquí hice alguna secuencia de lo que podemos ver. Yo creo que no la voy a leer toda porque es muy amplia. Son 5 páginas prácticamente completas. Es demasiada información, pero lo dejo acá para que en las logias ustedes puedan repasarlo con cuidado. Y así vemos entonces la versión de Bachánica de la Carta de los Mahatmas, luego las correcciones en las Collecting Writings, y luego lo que hace ya Annie Besant con toda esa información para reconducirla y generar una mejor aproximación a la doctrina de los maestros. Bueno, a menudo se pregunta sobre el Devachan y las conferencias han dado información específica al respecto. Bueno, el Devachan es un mundo de pensamiento. Es una frase con la que todos ustedes están familiarizados, y si te preguntaran qué es el Devachan, puedes decir un mundo de pensamiento. Pero si te das cuenta de qué significan esas 3 palabras, mundo del pensamiento, podrás averiguar la totalidad de las condiciones devachánicas para cualquiera de cuyas posibilidades mentales le permitan comprenderlo. Es un estado mental y no hay que salirse de esa idea. Es un estado de pensamiento.
Tienes que darte cuenta de lo que significa vivir en el cuerpo mental. No significa en Devachan algo muy diferente de lo que significa aquí abajo. Solo que aquí abajo no te das cuenta de tu vida en el cuerpo mental, sino en el funcionamiento del cuerpo mental tal como se transmite al cerebro físico, que es un asunto muy diferente. Y aquí va a empezar a explicar entonces Anibesan esto que en realidad es bastante complejo. Y ahora vamos a tratar de desentrañarlo para poderlo comprender mejor. Tienes que darte cuenta de lo que significa vivir en el cuerpo mental. No significa en Devachan algo muy diferente de lo que significa aquí abajo. Solo que aquí abajo no te das cuenta de tu vida en el cuerpo mental, porque estás dentro y no has logrado salirte de ese dentro para observar a tu cuerpo mental, sino la persona sé que aquí abajo no te das cuenta de tu vida en el cuerpo mental, sino en el funcionamiento del cuerpo mental tal como se transmite al cerebro físico. Es decir, de lo que nos damos cuenta es de cómo mi cuerpo mental manda impulsos a mi cerebro físico. Y luego mi cerebro físico, ¿qué hace con estos impulsos? Y cómo eso que se hace con esos impulsos genera imágenes que son pensamientos, implica conversaciones que son charlas e implica cuestiones sobre el cuerpo físico específicamente. Bueno, podrías averiguar la totalidad de las condiciones devachánicas para cualquiera de cuyas posibilidades mentales le permitieran comprenderlo. Tienes que darte cuenta de lo que significa vivir en el cuerpo mental, ya lo vimos. Cortas en cada etapa un gran número de tus percepciones mentales. Es como cerrar las ventanas al bajar. En el nivel mental, las ventanas son muy numerosas y prácticamente continuas. Al descender al astral, verás que esas ventanas se cierran. En lo físico, casi todos ellos están cerradas. Si hicieras eso con tu pensamiento, si usaras tu imaginación para hacerlo capaz de entender prácticamente estas cosas, ¿qué harías? Bueno, y les dije que no les vamos a leer todo, pero aquí hay mucha información de esas talks de, de, de Anives, talks with a class, libro extraordinario. Bueno, esto yo no lo voy a leer todo, pero está ahí para que ustedes lo repasen. Y vienen muchas cosas y muy buenas. Y vamos a ver de Helen Keller. Bueno, aquí es la página 3. Bueno, ya se las dejé ahí para que puedan fotografiarlas y estudiarlas. Es muy hermosa la obra. Y esta es la última. Entonces aquí juega un poco con las palabras. Una ingeniosa francesa dijo alguna vez cuando había estado en una fiesta y le preguntaron si no la había encontrado aburrida la fiesta. Y ella comenta, hubiera sido muy aburrida si yo no hubiera estado ahí. Este es exactamente el espíritu de lo que quieres. No hay nada aburrido en este mundo para una persona que es intelectual y receptiva. Y si lo encuentra aburrido es porque le falta algo que debe suplir. Todo aquel que hace mucho en el camino de liderar tiene que, lo que se llama poder de liderar, es una persona que lo sepa o no, siempre está aprendiendo algo de cada persona que conoce. Una persona puede ser muy aburrida, estúpida, subdesarrollada, pero instintivamente la persona que es un líder de corazón y tiene el poder de liderar se enfrentará con ese hombre en el único punto sobre el cual el hombre sabe más que él y lo hará aprender algo de él. La actitud de receptividad hace que el hombre se abra y le explicará mejor lo que hay en él y el líder sacará eso y tanto se sumará a su propia capacidad de respuesta mientras que el hombre así lo amará. Bueno, léanlo porque es un documento muy hermoso y con eso termino las preguntas estas que se hacen de tanto en tanto para que podamos continuar ya con la carta en sí. Entonces, después de estas declaraciones que son largas, seguimos con la carta 16. Esto ya es la carta 16.
Y aquí está contestando, sí, hay una gran variedad. Le están preguntando que si hay una variedad diferente de estados de Bachán y el maestro dice, sí, hay una gran variedad de estados de Bachán. Y también hay una variedad de niveles. Y es todo como usted dice, tantas modalidades de felicidad como existen en la Tierra, matices de percepción, de capacidad para apreciar semejante recompensa. Es un paraíso ideado en cada caso por el ego y es de su propia creación y con el escenario preparado por él, lleno de acontecimientos y atestado de la gente que se esperará encontrar con una esfera semejante de beatitud compensatoria. Y esta variedad es la que guía al espíritu personal temporal en la corriente que lo llevará a renacer en peores o mejores condiciones en el mundo siguiente a causas. eh, Todo está armoniosamente ajustado con la naturaleza, especialmente del mundo subjetivo. Que ningún error puede ser cometido jamás por los tágatas que han alcanzado la verdad. Así se definen los tágatas o los Diyan Chuans que guían dichos impulsos. Bueno, esta es la respuesta que ya se le había hecho al maestro KH. A primera vista, la idea de un estado puramente espiritual solo lo disfrutarían aquellos seres superiormente espiritualizados en esta vida. Pero hay cantidad de personas muy buenas moralmente que no están espiritualizadas en absoluto. ¿Cómo pueden prepararse para pasar de sus recuerdos de esta vida de una condición material a una condición espiritual de existencia? Bueno, y aquí el maestro vuelve otra vez a contestar. Es una condición espiritual solo cuando se la compara con nuestra propia y tosca condición material. Y como ya se ha dicho, son esos grados de espiritualidad los que constituyen una determinada y la gran variedad de condiciones dentro de los límites del Devachan. Una madre perteneciente a una tribu salvaje no es menos feliz que una madre de un suntuoso palacio, cuando sostiene en sus brazos a su hijo perdido. Y aunque como verdaderos cegos, los niños prematuramente muertos antes del perfeccionamiento de su etnicidad, de su entidad septenaria, no se encuentran en su camino hacia el Devachan, sin embargo, a pesar de todo, la imaginación amorosa de la madre encuentra allí a sus hijos eh, sin ninguno desaparecido por el que su corazón suspire. Bueno, podrá decirse esto es solo un sueño, pero después de todo, ¿qué es la misma vida objetiva sin un panorama de vidas y realidades? Bueno, veamos acá algunas cosas. Dice, tantas modalidades de felicidad como existen en la Tierra, tantos matices de percepción de capacidad para percibir una semejante recompensa. Ese es el paraíso ideado en cada caso por el ego. Y en su propia creación, con el escenario preparado por él, lleno de acontecimientos y atestado de gente que se esperaría encontrar en una esfera semejante de beatitud compensatoria. Y aquí están, bueno, son esta enorme diversidad. Y a este le va el de Bachán café, a este le va el de Bachán verde, a este le va el morado, etc. Y esta variedad es la que guía al espíritu personal temporal en la corriente que lo llevará a renacer en peores o mejores condiciones en el mundo siguiente de las causas. Todo está tan armoniosamente ajustado en la naturaleza. Luego, el conocimiento del mundo dual requiere de una división, la unidad en partes, la diversidad, las partes que habitan lo diverso, y contrarios los extremos. Así conocemos la espiritualidad en el mundo dual gracias a la comparación con su antítesis, la no espiritualidad o la materialidad. Bueno, y aquí tenemos el famoso esquema muy conocido de lo que sería el contrario, contradictorio, complementario y el análogo. Y qué tan lejanos estamos de alguna realidad y qué tanto nos vamos acercando. Entonces el contrario está a 180 grados, está del otro lado que nosotros. El contradictorio no está a 180 grados, puedes compartir, hay un espacio muerto allí. Y luego tenemos el complementario que está a 90 grados y luego el análogo que está a 45 grados. Y solo hasta que estés en el análogo es cuando vas a poder recuperar el espacio que previamente has perdido para poder hacer o bucear en esta situación. Bueno, a eso se refiere esta parte. Bueno, que es la misma vida si no es un panorama de vidas que no pueden realizar lo que quieren. Bueno, lo voy a pasar. Está hablando de un indio piel roja, que es un salvaje, así lo describe, un piel roja en sus felices campos de caza en el este del país de los sueños. No son menos intensos que el éxtasis sentido por un conocido que pasa eones en un rapto
Bueno, vamos a agarrar otra vez esto, como le culpa del pie rojo haber nacido salvaje, con un instinto de matar, aunque esto haya causado la muerte de muchos animales inocentes. Y si con todo eso fue padre, hijo y esposo amante, ¿por qué no habría de disfrutar también de su parte de recompensa? El caso sería totalmente distinto si los mismos actos de su crueldad hubieran sido revalorizados por una persona educada y civilizada, por simple afición al deporte. El salvaje al renacer ocupará simplemente un lugar inferior en la escala por razón de su imperfecto desarrollo moral, mientras que el karma del otro quedará mancillado de la secuencia moral. Y aquí, bueno, está le quema en movimiento perpetuo. Y aquí la idea es poder entender que hay un movimiento pendular. ¿Qué significa que hay un movimiento pendular? Bueno, pues significa que nos vamos moviendo, los globos, en un sentido de arriba hacia abajo hasta tocar fondo y de abajo hacia arriba, y pareciera entonces como que es el movimiento pendular. Eh, Cuando estamos nosotros aquí en el contrario, empezamos a hacer esfuerzos por caminar y llegamos a la zona no material y ahora estamos solamente a 135 grados de distancia de la otra persona con la que tenemos la diferencia. Si sigo caminando, luego voy a llegar al complementario que es 90. Y si sigo caminando, al poder supersutil y al poder del banquillo, o lo que fuera. Bueno, esto es entonces la percepción general respecto a si es o no un péndulo. Bueno, todo ego, excepto aquel que es atraído por su burdo magnetismo, cae en la corriente que lo arrastrará al planeta de la muerte. El satélite mental y físico a través de nuestra Tierra está capacitado para pasar a una condición espiritual relativa de acuerdo con sus previas circunstancias en la vida y su modo de pensar. Bueno, voy a dejarle hasta acá. Aquí hay muchas más explicaciones de lo que está diciendo el maestro acá, pero voy a dejar acá para que podamos entrar con más detalle a esta parte que ya es como la tercera parte. Vamos a ver cuánto nos falta. Nos falta el famoso Modern Parnarion, algunas cosas que vienen allí en esa obra, también las vamos a revisar. Eh, el periodo de plena conciencia individual y luego el famoso Mokostrom o Maelstrom, que es un enigma que está en el Mar del Norte y que se traga todo y está permanentemente en esa actividad. Entonces ya lo hablaremos a la luz de lo que está aquí preguntando el maestro. Aquí viene más de las preguntas que le hacen y luego finalmente ya, bueno, mira, es el material que es muy amplio y que ha sido compartido por la carta 16 de la que todavía no terminamos. Entonces agradezco mucho a Chuy esta grabación, lamento mucho no haberla podido dar en vivo por las condiciones del propio viaje, sin embargo mañana antes de que se pase la grabación, pues yo voy a estar ahí en la pequeña tertulia que tenemos antes de los cursos y luego pues el avión sale muy pronto, sale a la 1 de la tarde acá, con lo cual entonces no podré quedarme a la grabación de toda la clase y lo que sí vamos a hacer es que me he quedado donde me he quedado y tratar de terminar la carta 16 la próxima clase, ya con calma, y después de terminarla o de hablar de esta, eh, de esta clase que vamos a tener para poder cerrar estas dos cartas tan complejas, entonces volveremos otra vez a velocidad de crucero, a ir más o menos enumerando los muchos detalles que hay dentro de las cartas, para que nosotros podamos tener esa aproximación que dicen los maestros, que es a lo más que podemos aspirar por el hecho de no ser chelas, pero que sería bastante bueno que nosotros intentáramos tenerla para que tengamos realmente un contacto con la realidad, un contacto con la realidad metafísica que ahora está tan mal vista o tan rebasada
y donde hay tanta gente ignorante respecto a lo que esto significa. Entonces lo vamos a ver con mucho mayor detalle la próxima sesión. Aquí nos quedamos recién empezando el siguiente punto.